Mi esposa corrió hacia mí, con una sonrisa brillando en su rostro y sus ojos llenos de expectación y pasión. Me abrazó con fuerza, su perfume, tan familiar, mezclándose con el refinado aroma del restaurante. El ambiente era perfecto, la música suave de fondo, las velas parpadeando sobre la mesa exquisitamente puesta, la cena cuidadosamente elegida para una noche especial. Se suponía que sería un momento de celebración, de amor, pero ya no podía fingir más. Me separé lentamente de su abrazo, manteniendo mis ojos fijos en los de ella, y luego solté las palabras que cambiarían todo: quiero el divorcio. Conozco toda tu aventura con tu amante. El impacto fue inmediato. El brillo de sus ojos se apagó como una bombilla fundida. La sonrisa se congeló en su rostro, sus labios se abrieron sin que se le escapara ninguna palabra. Su cuerpo se puso rígido, sus manos temblorosas todavía sostenían las mías, como si tratara de entender si esto era real o algún tipo de pesadilla. Parpadeó un par de veces, buscando alguna mentira, alguna grieta a la que agarrarse para defenderse, pero no había salida. Lo sabía todo. Absolutamente todo. El silencio a nuestro alrededor se volvió ensordecedor. El camarero que se acercó con el vino vaciló al notar la tensión y se retiró discretamente. Las parejas en las mesas cercanas comenzaron a mirar de reojo, tratando de no parecer obvios, pero claramente prestando atención a lo que estaba pasando. Mi esposa respiró hondo y tragó con dificultad. Sus ojos comenzaron a brillar con una mezcla de terror y desesperación, como si el mundo se derrumbara a su alrededor. «Estás bromeando, ¿no?» Su voz era débil, vacilante, un patético intento de minimizar lo inevitable. «Eso no tiene gracia, amor». «¿De qué estás hablando?» «Amar». La osadía de llamarme así en ese momento me hizo hervir la sangre. Respiré hondo, controlando mi ira, manteniendo la compostura. No iba a gritar, no iba a hacer un espectáculo con los demás. Su humillación llegaría en una forma más refinada y más destructiva. Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Mi voz salió firme, cortante, llena de desprecio. No actúes como si no entendieras. Lo sé todo. Sé sobre las reuniones. Sé sobre los mensajes. Sé sobre el hotel barato donde lo conociste mientras pensaba que estabas trabajando hasta tarde. Incluso sé sobre las mentiras que dijiste para justificar su olor en tu piel. El color desapareció de su rostro. Las manos que alguna vez estuvieron sobre las mías se alejaron rápidamente, como si mi piel estuviera ardiendo. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de las miradas curiosas, la vergüenza creciendo dentro de ella como una enfermedad incurable. Yo, no sé de qué estás hablando, ¿quién te dijo eso? Fue allí donde vi que el pánico se apoderaba de mí. El miedo. La incertidumbre. Ella no lo negó. Solo quería saber quién lo había revelado. Porque, en su opinión, el problema no era la traición, sino ser descubierta. Me crucé de brazos, observando cada microexpresión en su rostro, cada parpadeo nervioso, cada respiración irregular. Lo descubrí yo mismo. Y eso era cierto. Pero lo que ella no sabía era cómo lo había hecho. Y este detalle fue el que haría aún más brutal su caída. Esperé. Observé. Te vi actuando como una esposa cariñosa estas últimas semanas, tratando de compensar tu culpa, tratando de distraerme para no sospechar. Pero ya lo sabía. Cada beso tuyo, cada abrazo, cada toque, era falso. Sabía que, anoche, estabas en sus brazos y no en los míos. Sabía que cuando dijiste que me amabas, era una sucia mentira. Ella abrió la boca pero no pudo decir nada. No había excusa, no había salida. No, por favor, hablemos de esto. Su voz ahora era apenas un susurro, un hilo de esperanza aferrándose a la nada. Fue un error, yo puedo explicar. Pero estaba harto de las explicaciones que nunca me dieron cuando más importaba. Harto de las mentiras. De besos vacíos. Del tiempo perdido creyendo en un amor que ya no existía. El camarero se acercó de nuevo, vacilante. ¿Le gustaría hacer un pedido ahora? Mi esposa lo miró y luego a mí, perdida, como una mujer a punto de ahogarse en el océano sin nadie a quien acercarse. No, respondí, levantándome y ajustándome la chaqueta con calma.
Perdí el apetito. Intentó agarrarme del brazo, pero me aparté antes de que pudiera tocarlo. Esto no puede terminar así. Su voz ahora estaba llena de desesperación. Por favor, podemos hablar en casa, podemos solucionar esto. Me reí. Una risa fría y seca. ¿Resolver? La palabra salió cargada de ironía. No queda nada por resolver. Solo te advierto que no te sorprendas cuando lleguen los papeles del divorcio. Pensé que al menos debería darte esa dignidad, ya que tú no me diste ninguna. Sus ojos se abrieron y su respiración era agitada. No puedes hacerme esto. Ahora el tono ha cambiado. La súplica dio paso al resentimiento. La ira. No tienes ese derecho. ¿Crees que puedes terminar todo así, como si nada existiera? La miré fijamente, sintiendo cada centímetro de dolor atravesando mi pecho. Porque sí, existió. Todo existía. Cada te amo, cada promesa, cada abrazo, cada plan de futuro. Existió. Pero ella destruyó todo. Y ahora, solo necesitaba destruirle la espalda. El problema es que todo terminó en el momento en que decidiste traicionarme. Solo estoy haciendo oficial lo que empezaste. Me di vuelta y caminé hacia la salida, ignorando su llamada, los sollozos que comenzaron a escapar de su garganta, la vergüenza que finalmente la abrumó. Pero antes de irme, me di la vuelta por última vez y la miré mientras las lágrimas corrían por su rostro. Y antes de que lo olvide, todavía no sabes lo peor. Y cuando lo sepas, quiero estar allí para verlo. Y luego me fui. Dejando atrás no solo un matrimonio destrozado, sino también a una mujer que, por primera vez, sintió el peso de su propia traición. Y ella todavía no tenía idea de lo que se avecinaba. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos las trampas de ninguna forma. Las historias son ficticias, pero encierran una verdad indiscutible: la traición destruye vidas, corroe relaciones y deja marcas irreversibles. Nuestro objetivo es mostrar el impacto devastador de las decisiones equivocadas y las consecuencias que siempre vienen. Ahora prepárate para una historia impactante, intenso y lleno de giros. Escuche atentamente, y recuerde, la verdad siempre sale a la luz. El restaurante estuvo impecable esa noche. La iluminación era tenue, las velas parpadeaban sobre las mesas elegantemente dispuestas, el aroma de los platos refinados se mezclaba con el ligero perfume floral que flotaba en el aire. El ambiente destilaba sofisticación y romanticismo, y esa fue exactamente la intención de Eisen al elegir ese lugar para una cena especial con su esposa, Olivia. Habían estado casados durante 8 años, tiempo suficiente para conocer los defectos del otro, desarrollar rutinas, pero también para tener recuerdos construidos sobre una base sólida de amor y compañerismo. La observaba desde lejos, recorriendo con su mirada cada detalle de aquella mujer que aún despertaba su admiración. Olivia tenía una forma natural de llamar la atención, no por su evidente belleza, sino por su llamativa presencia. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, sus expresivos ojos brillaban a la luz de la habitación y su sonrisa, esa sonrisa que alguna vez había sido su refugio seguro, todavía tenía un efecto extraño en él. Eisen siempre había sido un hombre de principios. Trabajador, dedicado a su familia, profesional respetado en el sector financiero, donde había construido una sólida carrera a lo largo de los años. Me gustaba la estabilidad, saber exactamente dónde pisaba, planificar cada paso con antelación. Así construyó su vida, así eligió a Olivia, quien decidió que sería su esposa y madre de sus hijos, unos hijos que aún no habían llegado, pero que estaban en sus planes, o al menos, en los suyos. Olivia era diferente. Siempre había tenido un alma inquieta, una necesidad insaciable de sentirse viva, de experimentar algo nuevo, de buscar algo más allá de lo común. Esto la hacía encantadora e impredecible, pero al mismo tiempo, hacía que Eisen, en muchos momentos, sintiera que nunca la había entendido del todo. Lo intentó. Oh, cómo lo intenté. Pero había algo en ella que se escapaba, como un viento fuerte que no puedes sostener entre los dedos. Su relación había sido intensa desde el principio. Se conocieron en una fiesta con amigos en común y desde el primer vistazo parecía que algo más grande que ambos los unía. Eisen, con su postura firme y controlada, contrastaba con la vibrante energía de Olivia,
y quizás eso fue lo que los atrajo el uno al otro. Con el tiempo, él cedió a sus impulsos, dejándose llevar por las aventuras que ella le proponía, viajes inesperados, noches en bares desconocidos, cenas en lugares exóticos. Ella, a su vez, aprendió a encontrar consuelo en la seguridad que él le brindaba. Fue una danza delicada entre lo predecible y lo inesperado, entre el control y el caos, pero de alguna manera lo hicieron funcionar. O al menos eso es lo que pensaba. Se suponía que esa noche sería un hito en la vida de ambos. Isen había planeado todo cuidadosamente, reservando la mejor mesa del restaurante y eligiendo un vino que sabía que le encantaba a Olivia. Quería sorprenderla, reavivar algo que parecía haber disminuido en los últimos meses. No era falta de amor, se dijo, solo la rutina estaba pasando factura, las responsabilidades pesaban más que antes. Los viajes de trabajo habían aumentado, los encuentros entre dos se habían hecho más escasos, e incluso cuando estaban juntos, a veces parecían distantes, atrapados en mundos paralelos que apenas se tocaban. Notó los cambios sutiles, la forma en que Olivia pasaba más tiempo en su teléfono celular, como parecía distraída, como, a veces, lo miraba con una expresión que él no podía descifrar por completo. Cuando Olivia entró al restaurante, Isen sintió que se le daba un vuelco el estómago. Estaba hermosa, como siempre, pero esa noche había algo diferente. El vestido rojo abrazaba su cuerpo de una manera que no había visto en mucho tiempo, el perfume era más intenso y el brillo en sus ojos le traía una excitación que él no entendía. Ella se acercó a él con una sonrisa radiante, extendió los brazos para abrazarlo y él le devolvió el gesto, sintiendo su cálido cuerpo contra el suyo. El contacto fue familiar y, al mismo tiempo, lejano. Isen quería creer que esa noche traería la respuesta a las preguntas que habían estado atormentando su mente. Quería que todo volviera a ser como antes. Durante la cena, Olivia estuvo más habladora que de costumbre. Sus ojos brillaban mientras hablaba de su día, de un nuevo proyecto en el trabajo, de una amiga que estaba planeando una boda extravagante. Isen la observó atentamente, notando cómo sus gestos eran más relajados, cómo su voz tenía un tono más ligero, casi eufórico. Por un momento, se permitió creer que tal vez simplemente estaba exagerando, que tal vez todo estaba bien y que esto era solo una fase pasajera, una ola de desapego natural de cualquier matrimonio largo. Quería creerlo. Necesitaba creer eso. Pero algo dentro de él no lo dejaba en paz. Cuando la cena estaba llegando a su fin, Olivia tocó la mano de Isen sobre la mesa, entrelazando sus dedos con los de él. El contacto era cálido y reconfortante, pero algo andaba mal. Había prisa, una necesidad de convencerlo de algo que aún no entendía. Estaba pensando, tal vez deberíamos irnos el próximo fin de semana, dijo, con la voz llena de emoción. Solo nosotros dos. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos tiempo para nosotros mismos. Isen sintió que se le hundía el corazón. Eso es lo que quería, ¿no? Tiempo juntos, lejos de distracciones, rutinas, cualquier cosa que los separara a los dos. Pero había un detalle que no tenía sentido, a Olivia nunca le había gustado planificar viajes con antelación. Ella siempre aparecía con un billete de última hora, un destino inesperado, un plan improvisado. Eso parecía demasiado calculado. Ensayado. Él asintió lentamente, observando su expresión. Suena como una gran idea, respondió, tratando de mantener su tono natural. Olivia sonrió, pero había algo en sus ojos, algo que parecía alivio. Como si hubiera esperado esa respuesta más de lo debido. El camarero trajo la cuenta y, mientras Isen tomaba su billetera, Olivia rápidamente agarró su teléfono celular y escribió algo rápidamente antes de volver a guardarlo en su bolso. Un gesto tan simple, tan insignificante, pero que hizo que la desconfianza dentro de él creciera aún más. Algo andaba mal. Lo sintió en cada fibra de su cuerpo. ¿Pero qué fue? ¿Qué estaba pasando que aún no podía ver? Cuando salieron del restaurante, Olivia le tomó la mano con fuerza, como si quisiera convencerlo de que todo estaba bien, que aquella era una noche más, que este matrimonio seguía igual que antes. Isen quería creer eso. Quería más que nada. Pero hubo algo esa noche, en esa sonrisa, en esa mirada, que hizo que su corazón dijera lo contrario. Las semanas posteriores a la cena estuvieron marcadas por una creciente inquietud dentro de Isen.
Intentó ignorar la sensación de asfixia que se había instalado en su pecho, intentó actuar como si todo fuera normal, como si no hubiera un peso invisible presionando sus hombros. Olivia estaba más atenta que nunca, sonreía más a menudo, iniciaba conversaciones que antes parecían mecánicas, se abrazaba a él por las noches de una manera que parecía un esfuerzo deliberado por borrar cualquier sombra de duda. Pero fue exactamente este cambio repentino lo que hizo que todo pareciera demasiado forzado. Isen la conocía demasiado bien como para no darse cuenta de que algo andaba mal. Lo que antes era espontáneo ahora parecía ensayado. Cada beso, cada caricia, cada palabra dicha en el momento exacto en el que empezaba a dudar. Fue un intento de distraerlo, de convencerlo de que sus sospechas no eran más que paranoia, pero la verdad susurraba insistentemente en su interior. Empezó a prestar más atención. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos ahora se convirtieron en pruebas evidentes. Olivia salió temprano a trabajar, pero nunca regresó a la hora acordada. Su teléfono, que antes siempre estaba olvidado sobre la mesa, ahora nunca abandonó sus manos. Notificaciones silenciadas, risas ahogadas al responder mensajes. Observó desde lejos, fingiendo no darse cuenta, pero por dentro, cada gesto era un cuchillo clavado más profundamente. El olor que a veces despedía, un perfume masculino casi imperceptible mezclado con el de ella, le revolvía el estómago. Fue un sábado por la tarde el que le dio a Isen su primera pista concreta. Estaba en la oficina, terminando un informe que debía entregar el lunes, cuando decidió llamar a Olivia. El teléfono sonó varias veces hasta que saltó el buzón de voz. Envió un mensaje. Ninguna respuesta. Lo intentó una vez más, esta vez a través de una videollamada, y por primera vez la llamada fue rechazada. Eso nunca sucedió. Olivia siempre respondía, aunque solo fuera para decir que estaba ocupada y que volvería a llamar más tarde. Una negativa deliberada. El corazón de Isen dio un vuelco. Su cuerpo pareció reaccionar antes que su propia mente, y lo siguiente que supo fue que ya estaba en el auto, conduciendo sin rumbo, tratando de pensar en una justificación para lo que estaba sintiendo. Él sabía dónde ella dijo que estaría. Un almuerzo con un amigo, una de esas reuniones que duran horas y terminan en compras. Sacó su celular y llamó a su amigo. Su tono de voz cuando respondió fue despreocupado, natural, sin ningún indicio de que estuviera ocultando nada. ¿Olivia? No, no nos reunimos hoy, pero hablamos hace unos días sobre cómo preparar algo. ¿Está afuera? Isen sintió que el mundo daba vueltas por un segundo, pero mantuvo la voz firme. Sí, pensé que estaban juntos. Debieron haberse confundido. Colgó sin decir nada más. La certeza ardía dentro de él como fuego. No hubo más lugar a dudas, no después de eso. Se subió al auto y condujo sin rumbo fijo, sin saber exactamente dónde buscarla, pero sintiendo que no podría regresar a casa sin respuestas. Fue entonces cuando lo recordó. Un hotel discreto en el centro de la ciudad, que no llama la atención, que parece hecho precisamente para reuniones furtivas. Algo dentro de él le decía que allí encontraría lo que buscaba. Aparcó a pocos metros de la entrada, observando a la gente ir y venir. Cada minuto parecía una eternidad, tu respiración era corta y la tensión recorría cada músculo de tu cuerpo. Fue entonces cuando la vio. Olivia cruzó la recepción con pasos rápidos, su cabello todavía despeinado de una manera que no coincidía con su perfeccionismo habitual. Y luego, a su lado, un hombre que Isen reconoció al instante. Su toque casual en la cintura de Olivia, la sonrisa que intercambiaron, la forma en que ella bajó ligeramente la cabeza cuando pasaban junto a una pareja que podría reconocerla, todo fue una confesión silenciosa. Sintió que se le helaba la sangre y se le cerraba la garganta. La realidad que tanto se esforzó en negar estaba allí, abierta de par en par ante sus ojos. No salió del coche. No pude. Su cuerpo estaba congelado, su mente era un torbellino de pensamientos superpuestos, luchando entre una ira abrumadora y un shock paralizante. Olivia lo estaba engañando. No fue un sueño, una paranoia infundada. Fue real. Todo el tiempo, mientras ella le sonreía en casa, mientras le decía que lo amaba, mientras planeaba viajes para reavivar la llama, ya estaba inmersa en otra historia, en otros brazos. La cena romántica,
el esfuerzo por parecer la esposa perfecta, todo era solo un juego bien planeado para ocultar la verdad. El hombre a su lado no era un extraño. Isen lo conocía, aunque fuera superficialmente. Un compañero de trabajo suyo, alguien con quien anteriormente había intercambiado saludos corteses en eventos de la empresa. La traición fue aún más cruel porque estuvo acompañada de cercanía, conveniencia. No había tenido que buscar muy lejos. Todo estaba a su alcance y Isen nunca lo había sospechado. Su mente latía con pensamientos contradictorios. Quería bajarme del auto y enfrentarlos allí, delante de todos. Quería gritar, preguntar cuánto tiempo había estado sucediendo, si alguna vez él realmente había significado algo para ella. Pero no se movió. Porque en el fondo sabía que nada de lo que dijera cambiaría los hechos. La traición ya era total. Lo único que quedaba ahora era decidir qué hacer con esta verdad. Esperó hasta que los dos se alejaron, hasta que Olivia subió al auto y se fue con ese hombre. Solo entonces encendió el motor y condujo a casa en silencio, mientras su mente ya formulaba un plan. No habría gritos, no habría pérdida de control. Olivia no sabría lo que se avecinaba. Pero él lo sabía. Y estaba listo para actuar. La habitación estaba en silencio, llena solo por el insistente tic-tac del reloj de la pared. Olivia estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y una expresión tensa enmascarada por una leve sonrisa, como si no estuviera segura de lo que estaba a punto de pasar. Isen estaba frente a ella, de pie, mirándola con una calma aterradora. Sabía que ese momento llegaría y ahora que lo tenía ante él se sentía más preparado de lo que imaginaba. Su juego había terminado. Y lo que estaba por venir sería algo que ni en sus peores pesadillas habría podido predecir. Él respiró hondo, se cruzó de brazos y la miró a los ojos. Lo sé todo. Olivia parpadeó rápidamente, inclinando levemente la cabeza, como si no entendiera. ¿Todo, qué? La frialdad de su voz hizo que algo dentro de él se retorciera. Todavía intenté mentir. Todavía trató de esquivarlo. Pero ahora no había ningún lugar a donde huir. Isen se acercó lentamente, sintiendo el peso de cada paso. Sé sobre el hotel, las horas extrañas, los mensajes que te apresuras a borrar. Sé que me engañaste, Olivia. Y sé con quién. Su respiración se detuvo. La expresión cambió en segundos, pasando de la simulación a la desesperación contenida. Abrió la boca, pero no salió nada. Él la miró y vio sus ojos moverse de un lado a otro, como si su mente buscara frenéticamente una salida, una excusa que fuera convincente. Pero ya no había nada que pudiera salvarla. Puedo explicarlo. Su voz finalmente salió, baja, temblorosa, un resto de control que todavía estaba tratando de mantener. Isen dejó escapar una risa corta y fría. ¿Puedes? Dime, ¿cómo explicarías meses de trampa? ¿Cómo explicarías mentirme todas las noches mientras dormías a mi lado? ¿Cómo explicarías mirarme a los ojos y decirme que me amabas mientras estaba en los brazos de otro hombre? Se pasó las manos por la cara, presionándose las sienes con los dedos y respirando con dificultad. No fue así. No fue mi intención que sucediera. Lo juro. Fue un error. Un momento de debilidad. Te amo, Isen. Nunca quise lastimarte. Se inclinó ligeramente, sus ojos ardían con ira reprimida. ¿Un error? ¿Un momento de debilidad? Lo habías estado viendo durante meses. Engañándome. Haciéndome el ridículo. Tú planeaste esto. No fue un descuido, no fue algo de una sola vez. Fue una elección. Y elegiste traicionarme cada vez que estabas con él. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, su rostro ahora estaba completamente pálido. Traté de detenerme, lo intenté. Pero él. Isen levantó una mano, interrumpiéndola. No me des excusas, Olivia. No me importa lo que intentaste o no. Lo que importa es que lo hiciste. Y ahora vas a lidiar con las consecuencias. El silencio entre los dos era casi asfixiante. El corazón de Olivia latía salvajemente. Algo en la postura de Isen, en la forma en que hablaba, hizo que todo su cuerpo se estremeciera.
No solo estaba furioso. Había algo más. Algo que ella todavía no podía entender. Yo también debería estar enojada con él. Pero ¿sabes qué es interesante? Isen continuó, su voz ahora más baja, cargando un veneno sutil. Ya sabía que me estabas engañando. Solo necesitaba confirmarlo. Solo necesitaba verlo con mis propios ojos. Y ahora que lo vi, todo tiene sentido. Ella abrió mucho los ojos, confundida. ¿Qué quieres decir? Sacó su teléfono del bolsillo, desbloqueó la pantalla y la giró para que ella pudiera ver. Olivia se quedó helada. Sus ojos se fijaron en la imagen. Era una foto. Pero no en ningún momento. Ella no con su amante. No del hotel. Era una foto de un documento. Un contrato. ¿Tú, dónde conseguiste esto? Su voz salió como un hilo, su piel palideció aún más. Isen ladeó la cabeza y una sonrisa de puro desprecio apareció en sus labios. Oh, Olivia. ¿De verdad crees que soy tan ingenua? ¿Crees que acabo de descubrir la traición? Estabas lista para firmar ese contrato. Para transferirle parte de mi dinero. Para asegurarme de que cuando solicitara el divorcio, me llevaría más de lo que debería. Lo sé todo, Olivia. Sé que tú y él planearon esto juntos. Sé que para ti, yo ya era solo un obstáculo en tu camino. Sus ojos se llenaron de terror. Isen, no. No es lo que piensas. Yo nunca te haría eso. Él se rió, sacudiendo la cabeza. No lo harías simplemente. Ya lo hiciste. Simplemente no tuviste tiempo para terminarlo. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Todo el cuerpo tembló. Isen, por favor. Escúchame. Yo hice todo mal, lo sé, pero nunca quise lastimarte así. Lo juro, me perdí, me dejé llevar. Pero nunca quise destruirte. Él se cruzó de brazos y la miró con una mirada que ella nunca antes había visto. Puedes convencerte de eso si quieres. Pero los hechos están aquí. Y ahora, Olivia, vas a ver lo que realmente significa perder. El reloj seguía su implacable tic-tac. Las lágrimas corrían por su rostro, sus manos temblaban incontrolablemente. Sabía que estaba atrapada. Y supo, por primera vez, que no había forma de escapar de lo que vendría después. Olivia sintió que su corazón latía salvajemente dentro de su pecho, parecía faltar el aire mientras las palabras de Isen resonaban por la habitación. La verdad la golpeó como una ola furiosa, arrastrando cualquier esperanza de control que aún intentaba mantener. Todo lo que había construido, las mentiras bien elaboradas, las justificaciones que se repetía todas las noches, se desmoronaban ante ella con una fuerza devastadora. Pero lo que la aterrorizó aún más fue la forma en que Isen la miraba. Ya no había amor, ni siquiera odio. Solo un vacío frío y calculador que hacía temblar todo su cuerpo. Isen dio otro paso adelante, manteniendo visible la pantalla de su teléfono celular. Olivia miró hacia otro lado, como si negar la existencia de ese documento lo hiciera desaparecer, pero sabía que no había salida. Él lo sabía todo. No solo la traición, sino la trampa que ella y su amante habían tendido. El plan meticulosamente diseñado para hacerle perder parte de su fortuna en el divorcio quedó ahora al descubierto. Isen había encontrado la última pieza del rompecabezas. Entonces, ¿cuál era el plan? Su voz era tranquila, meticulosa, pero llena de sarcasmo cortante. ¿Me dejarías en ridículo unos meses más, quizás incluso un año, hasta que estuve lo suficientemente seguro como para irme y tomar lo que pudiera? Ella abrió la boca para responder, pero no salió nada. No había ninguna justificación posible. Le temblaban las manos mientras apretaban la tela de su falda, como si pudiera aferrarse a algo físico que evitara que se desmoronara por completo. Isen, yo. Decir verdad. Interrumpió, ahora con la voz más baja, casi un susurro. Por primera vez. Dime exactamente lo que planeaste. La presión era asfixiante. El rostro de Olivia estaba pálido, sus ojos fijos en él como si buscara algún rastro del hombre que conocía,
el que la perdonaría, el que podría entenderla. Pero él no estaba allí. Él ya no existía. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y luego, finalmente, las palabras escaparon, casi impotentes. Yo no planeé todo esto solo. Nunca quise lastimarte así. Pero, sí, hubo conversaciones. Dijo que podíamos, que yo podía llevarme algo justo. Me convenció de que merecía algo mejor. Que ya no me diste lo que necesitaba. Isen se rió, una risa seca y amarga que hizo que la vergüenza de Olivia se profundizara aún más. Ah, entonces ahora tengo la culpa, no es tu culpa, es mía, ¿por qué no fui suficiente? Ella bajó la cabeza y las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Me sentí solo. Perdido. Y cuando me di cuenta de en qué me estaba metiendo, ya era demasiado tarde. Se acercó aún más, ahora tan cerca que podía sentir su respiración estremecida. Demasiado tarde para qué, para ser sincero, para mirarme a los ojos y decirme que ya no me amaba, que quería terminar el matrimonio. En cambio, elegiste engañarme. Eligió apuñalarme por la espalda, ¿y ahora quieres que crea que fue solo un error? Olivia sollozó suavemente, mostrando el dolor en su voz. Nunca quise esto, nunca quise que terminara así. Isen la observó durante un largo momento, con los puños cerrados a los costados. Pero se acabó. El silencio volvió a llenar el ambiente, pesado, opresivo. Olivia sabía que no había nada más que pudiera decir para revertir la situación. Su plan había quedado expuesto y sus mentiras desenmascaradas. Y Isen estaba decidido. Dio un paso atrás, tomó las llaves de su auto y caminó hacia la puerta. Olivia se levantó de repente, la desesperación desbordó cada fibra de su ser. Isen, por favor no hagas eso, necesitamos hablar, podemos resolver esto. Se detuvo un momento, con la mano ya en el pomo de la puerta, y miró por encima del hombro. ¿Resolver? ¿De verdad crees que hay algo que resolver? ¿Qué esperas que haga, Olivia? ¿Pretender que esto nunca sucedió? ¿Puedo seguir viviendo a tu lado sabiendo que estabas listo para destruirme? Ella corrió hacia él, sujetándolo del brazo y apretándolo con fuerza, como si intentara evitar que desapareciera para siempre. Me equivoqué, pero todavía te amo. Sé que es difícil de creer, pero te amo, dame una oportunidad, déjame demostrar que puedo solucionar esto. Isen cerró los ojos por un momento, como si absorbiera esas palabras. Cuando volvió a abrirla, había una sombra de tristeza en sus ojos. El problema, Olivia, es que el amor no significa nada sin respeto. Y me faltaste el respeto en el peor nivel posible. No hay vuelta atrás. Liberó su brazo de su agarre y salió por la puerta sin mirar atrás. Olivia se quedó allí, inmóvil, con la mirada fija en el vacío, sintiendo el suelo derrumbarse bajo sus pies. La casa parecía más grande, más fría y más silenciosa que nunca. Quería correr tras él, gritar, suplicar, pero sabía que era inútil. Isen ya había tomado su decisión. Afuera, Isen subió al auto y encendió el motor. Sus manos agarraron el volante con fuerza, sus nudillos blancos por la tensión. Su mente daba vueltas en un torbellino de emociones encontradas. Ira, dolor, incredulidad, cómo había estado ciego durante tanto tiempo, cómo había permitido que alguien que decía amarlo pudiera planear algo tan cruel. Sacó su celular y volvió a abrir el contrato que había descubierto. Observó cada detalle, cada cláusula que habría sido su perdición si no la hubiera descubierto a tiempo. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y luego tomó la decisión que cambiaría todo. No bastaba con irse. Olivia necesitaba comprender el peso de lo que hacía. Necesitaba sentir de primera mano lo que era ser traicionado. Y sabía exactamente cómo lograrlo. Mientras conducía, una sonrisa amarga apareció en su rostro. Ya había hecho sus arreglos. Ya había garantizado que, al final, sería Olivia quien lo perdería todo. Y esta vez, no habría nada que pudiera hacer para detenerlo. El vacío dentro de la casa pareció tragarse a Olivia por completo. Cada rincón de la habitación que alguna vez estuvo lleno de la presencia de Isen ahora se sentía sofocante, pesado, como si el aire mismo llevara el peso de lo que había sucedido.
El silencio era insoportable y se encontró caminando de un lado a otro, presionando los costados de su cabeza con los dedos, tratando de organizar sus pensamientos, pero todo lo que podía sentir era el dolor aplastante de lo que había perdido. Su mente pedía a gritos soluciones, alguna forma de arreglar esto, pero en el fondo sabía que no había reparación posible. La mirada en los ojos de Isen antes de irse, esa mirada vacía, sin ningún rastro del hombre que una vez la amó, lo decía todo. Sacó su teléfono celular, escribió mensajes, los borró incluso antes de enviarlos, reelaboró oraciones como si pudiera encontrar las palabras adecuadas para convencerlo de que volviera. Llamó 2, 3, 4 veces. Cada llamada fue directamente al correo de voz. La negativa fue un puñetazo en el estómago, una confirmación silenciosa de que no estaba dispuesto a oír nada más. Pero ella no pudo aceptarlo. No así. Agarró las llaves de su auto y salió corriendo, con el corazón acelerado, sin pensar en lo que haría o diría cuando lo encontrara. Solo sabía que necesitaba verlo. Condujo sin rumbo durante unos minutos hasta que su instinto la llevó al único lugar donde podía estar Isen. Su oficina estaba en un edificio discreto, alejado del bullicio del centro, lugar donde pasaba horas dedicándose a los negocios. Cuando estacionó, vio las luces del piso de arriba encendidas. Él estaba allí. Subió las escaleras a toda prisa, con el corazón golpeándole las costillas a cada paso. Al llegar a la puerta, llamó 2 veces, esperando que él la abriera. El silencio del otro lado fue una respuesta brusca. Golpeó de nuevo, con más fuerza, y su palma tembló contra la madera. Isen, por favor abre la puerta. Su voz era temblorosa, llena de desesperación. Esperó unos segundos y, justo cuando empezaba a creer que él no respondería, la cerradura giró. La puerta se abrió lentamente, revelando a Isen parado allí, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos mirándola fríamente. Su presencia la hizo estremecerse. No era el hombre que ella conocía. Ahora había algo diferente en él, algo más agudo, más peligroso. No deberías estar aquí. Su voz era baja, sin emociones, y cada palabra sonaba como un golpe contundente. Por favor, escúchame. Ella dio un paso adelante, pero él no se movió, ni la detuvo ni le dio la bienvenida. Se quedó allí, inmóvil, esperando. Sé que me equivoqué, sé que destruí todo. Pero no puedo aceptar que terminó así. No puedo perderte así. Isen se rió, una risa corta y amarga llena de incredulidad. ¿Aceptar? Olivia, ya no tienes otra opción. Ya me has perdido, ¿no lo ves? ¿Qué quieres? ¿Que pretenda que esto nunca sucedió? Sintió que le ardían los ojos y que las lágrimas se acumulaban y amenazaban con caer. Haría cualquier cosa para demostrarte que me arrepiento. Dime qué tengo que hacer, Isen. Dime cómo puedo solucionar esto. Entrecerró los ojos e inclinó ligeramente la cabeza. ¿De verdad quieres saberlo? ¿Quieres saber qué puedes hacer? Ella sintió frenéticamente, aferrándose a la esperanza de que todavía hubiera algo que pudiera salvar. Entonces te lo diré. Dio un paso adelante, acortando la distancia entre los dos. Sal de mi vida. Toma tus cosas, sal de mi casa y no intentes encontrarme nunca más. Las palabras golpearon a Olivia como un puñetazo. Ella retrocedió un paso, sintiendo las piernas débiles. No puedes hablar en serio. Nunca he sido tan serio en toda mi vida. Isen la miró fijamente sin dudarlo, y fue en ese momento que Olivia se dio cuenta de que ya no había más pelea que pelear. Estaba decidido. Podría suplicar, podría gritar, pero nada cambiaría el hecho de que, en ese momento, todo había terminado. Este no puede ser el final. Su voz salió como un hilo, casi un susurro. Isen se inclinó un poco más cerca, sus ojos taladrando los de ella. Pero lo es. El silencio entre los dos fue ensordecedor. Olivia sintió que las lágrimas finalmente fluían, su garganta se oprimió y su pecho se comprimió como si algo dentro de ella estuviera siendo arrancado a la fuerza. Pero ella no tuvo fuerzas para decir nada más. Él simplemente asintió lentamente, giró y se fue, sintiendo cada paso como un peso aplastante. Cuando subió a su coche y se dirigió a casa, el camino parecía más largo y oscuro.
El mundo a su alrededor continuaba, las luces de los edificios, los faros de los coches, la gente seguía con sus vidas como si nada hubiera cambiado. Pero para ella todo se había desmoronado. Cuando llegó a casa, encontró el lugar aún más vacío, más frío. Cada rincón llevaba el recuerdo de Isen, cada objeto parecía gritar su ausencia. Se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas, permitiéndose finalmente llorar como no había llorado en años. Mientras tanto, Isen estaba parado frente a la ventana de su oficina, observando la ciudad iluminada. El dolor dentro de él era asfixiante, pero había algo más profundo, algo que no podía ignorar, el conocimiento de que Olivia había obtenido exactamente lo que se merecía. Sacó su celular, abrió el último mensaje que había recibido de un número desconocido y sonrió levemente. El destino ya estaba echado. Y Olivia todavía no tenía idea de lo que se avecinaba. Olivia no supo decir cuánto tiempo permaneció allí, sentada en el sofá, perdida en un silencio sepulcral. La casa parecía más grande que nunca, las habitaciones oscuras y vacías reflejaban exactamente lo que ella sentía por dentro. La ausencia de Isen era un peso insoportable y, a cada segundo, la realidad la golpeaba con más fuerza. No había vuelta atrás. Se había ido, y esta vez, no fue solo físicamente. Había roto cualquier vínculo que los uniera, cualquier esperanza de redención. Sintió un hormigueo en su piel, su pecho oprimido por la angustia, sus ojos ardían de tanto llorar, pero nada de eso fue suficiente para aliviar la aplastante culpa que la consumía. Se puso de pie lentamente, arrastrando sus pasos mientras subía las escaleras. Cada habitación de la casa era un cruel recordatorio de la vida que construyó con Isen y que ahora no era más que un castillo de naipes derrumbado. Su habitación se sentía intacta, como si él todavía estuviera allí, como si fuera a cruzar la puerta en cualquier momento y decir que todo fue solo una mala pesadilla. Pero no hubo nada más que silencio. Olivia se sentó en el borde de la cama, cogió su móvil y dudó antes de abrir el historial de llamadas. Su último intento de hablar con Isen había sido ignorado, junto con todos los demás. No importa cuántas veces marcó, no contestaba. El teléfono vibró en sus manos y, por un segundo, el corazón le dio un vuelco en el pecho. Pero el nombre que apareció en pantalla no era el que esperaba. Fue él. El hombre que ahora simbolizaba todo lo malo, todo lo que destruyó su vida. Por un momento, Olivia quiso ignorar la llamada, fingir que no existía, pero algo dentro de ella la obligó a contestar. La voz al otro lado de la línea estaba llena de urgencia. Necesitamos hablar. Ahora. Cerró los ojos y sintió que se le daba un vuelco el estómago. No tengo nada más de qué hablar contigo. Sí, lo haces. Su tono se endureció. Y si supieras lo que está pasando, estarías desesperado por hablar conmigo también. Su corazón se aceleró. ¿Qué quieres decir con eso? Nos vemos en mi café habitual en 30 minutos. Ella dudó, pero la curiosidad combinada con el miedo a lo que él pudiera saber fue más fuerte. Agarró un abrigo al azar, se recogió el pelo en un moño desordenado y se fue. El camino parecía interminable, en cada esquina se te oprimía el pecho, te sudaban las manos en el volante. Cuando llegó al lugar acordado, lo encontró sentado en un rincón alejado, tamborileando impacientemente con los dedos sobre la mesa. Olivia se sentó frente a él, con los ojos fijos en su rostro. Habla rápido. ¿Qué está pasando? No perdió el tiempo. Sacó su teléfono celular y giró la pantalla hacia ella. El video comenzó a reproducirse y, tan pronto como vio las imágenes, Olivia sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Todo su cuerpo se congeló. Era Isen. Al salir de un edificio que reconoció muy bien. ¿Esto es de su oficina? Su voz era ronca. Sí. Y hay más. Deslizó la pantalla hacia un lado y mostró otro video, capturado por una cámara de seguridad. Isen estaba sentado en un bar, hablando con un hombre de traje oscuro y gesticulando mientras revolvía algunos papeles. Olivia frunció el ceño, tratando de entender. ¿Quién es este tipo? Él se cruzó de brazos, con los ojos fijos en ella. Un abogado de una de las firmas más caras de la ciudad. El centavo cayó. Sintió que todo su cuerpo se encogía y su respiración se aceleraba. ¿Él, ya solicitó el divorcio?
El hombre frente a él dejó escapar una risa corta y sarcástica. No solo eso. Isen está preparando algo mucho más grande que un simple divorcio. Quiere asegurarse de que salgas de esto sin nada. Olivia tragó. ¿Cómo sabes eso? Tengo mis contactos. Isen no solo quiere deshacerse de ti. Quiere que sientas el peso de lo que hiciste. Congeló tus cuentas conjuntas, consultó a expertos financieros y ya comenzó a mover tus activos para evitar que obtengas algo del acuerdo. La presión en su pecho aumentó. Él no haría eso. Oh, lo haría. Se inclinó más cerca, su rostro lleno de cortante seriedad. ¿Y qué es peor? No solo te está destruyendo financieramente. Quiere exponerlo todo. Isen quiere que todos sepan lo que hiciste. La respiración de Olivia se aceleró. Su corazón parecía golpear contra sus costillas, sus manos temblaban sobre la mesa. El peso de la vergüenza inminente era insoportable. Pensé que simplemente me iba a dejar, pero quiere arruinarme. El hombre frente a él dejó escapar un suspiro cansado. Y lo peor es que pudo hacer esto. Isen siempre ha sido cuidadoso. Tiene dinero, influencia y ahora, la motivación perfecta para derrotarte. ¿Y qué crees que pasará cuando la verdad salga a la luz? ¿Tus amigos? ¿Tu trabajo? ¿Tu reputación? Olivia sintió un sabor amargo en la boca. El temor comenzó a crecer dentro de ella. No fue solo perder a Isen. Estaba perdiendo todo. Su mundo se estaba desmoronando más rápido de lo que imaginaba. Yo, necesito hablar con él. El hombre negó con la cabeza. Él no te escuchará. Para él, ya estás muerto y enterrado. Olivia se levantó bruscamente y su silla chirrió el suelo. Necesito intentarlo. Salió apresuradamente del café, con el corazón en llamas, conduciendo sin pensar, con un único objetivo en mente. Encuentra a Isen. Habla con él. Evita que acabe con todo. Pero en el fondo, incluso antes de llegar a la puerta de la oficina, sabía que ya era demasiado tarde. El aire dentro del auto de Olivia era sofocante, cargado de ansiedad que se instalaba en su pecho como un peso insoportable. El volante temblaba bajo sus dedos, su corazón latía a un ritmo irregular y su mente gritaba desesperada, repitiendo en un círculo vicioso la única pregunta que importaba ahora: ¿todavía había tiempo? La calle frente a ella parecía interminable, cada semáforo en rojo era un tormento, cada segundo perdido la acercaba aún más al destino que intentaba desesperadamente evitar. Pero el miedo no provenía solo de la posibilidad de perder a Isen para siempre. Provenía de la certeza de que ya había ido adelante, de que estaba un paso adelante, de que ya no había lugar para súplicas, para excusas, para revertir la ruina que ella misma había causado. Al doblar la última esquina, vio el edificio donde solía trabajar Isen. Las luces de su piso estaban encendidas. Un hilo de esperanza se encendió en su interior. Quizás todavía estaba allí. Tal vez aún pudiera escuchar su voz antes de poner fin definitivo a todo. Estacionó apresuradamente, salió del auto, casi tropezando, con todo el cuerpo temblando. Cada paso hacia la entrada era una lucha contra la sensación de que caminaba hacia lo inevitable. El ascensor parecía demasiado lento, el aire en su interior era opresivo, y cuando finalmente se abrieron las puertas en el piso derecho, Olivia salió corriendo, sus tacones golpeando el piso pulido. Cuando abrió la puerta de la oficina, encontró a Isen de pie detrás de su escritorio, mirando por la ventana, sosteniendo un vaso de whisky en la mano. Él no se dio vuelta cuando ella entró, pero ella sabía que él sentía su presencia. Había algo en la forma en que sus hombros se tensaron, en la forma en que continuó parado allí, como si ya supiera que ese momento llegaría. Cerró la puerta detrás de ella, respiró hondo y dio un paso adelante. Isen, por favor, solo necesito que me escuches. Finalmente se giró, con los ojos fijos en ella pero sin ningún rastro del hombre que una vez la amó. ¿Escuchar qué? ¿Qué te arrepientes? ¿Qué fue un error? ¿Qué nada de esto fue planeado? Él se rió, un sonido seco y sin humor. Olivia, no hay nada que puedas decir que yo no sepa ya. Ella dio otro paso adelante, ignorando el tono agudo de su voz. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero hay que creer que nunca quise que terminara de esta manera.
Isen colocó el vaso sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. Pero terminó. ¿Y ahora qué quieres? ¿Lástima? ¿Perdón? Me destruiste, Olivia. Me convertiste en alguien que no quería ser. Y lo que es peor, intentaste arruinarme de una manera calculada. No quieres arreglar nada, solo estás desesperada porque te diste cuenta de que vas a perder más de lo que pensabas. Las palabras atravesaron su alma, arrancando cualquier defensa que aún intentara mantener. Te amaba, Isen. Todavía lo hago. Era débil, me dejé llevar, tomé malas decisiones, pero nada de lo que pasó cambia cómo me siento. Isen se cruzó de brazos y la observó durante un largo momento. ¿Crees que el amor es una excusa? ¿Crees que lo que sientes ahora cambia lo que hiciste? Él dio un paso adelante, tan cerca que ella podía sentir su aliento contra su piel. El amor no impide que alguien haga trampa. El amor no justifica la destrucción. Si realmente me amaras, Olivia, nada de esto habría sucedido. Ella abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Porque tenía razón. Y la mirada que le estaba dando ahora era la prueba definitiva de que no se podía hacer nada más. Isen se acercó a la mesa, tomó un sobre y se lo entregó. Firma esto. Y sal de mi vida de inmediato. Olivia tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió. Los papeles del divorcio. La confirmación final de que todo había terminado. El final que intentó evitar, pero que ya estaba sellado mucho antes de que ella llegara. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Isen se limitó a mirarla, impasible, esperando que aceptara lo que ya había decidido. Lentamente tomó el bolígrafo y firmó. La tinta aún se estaba secando sobre el papel cuando sintió que el suelo bajo sus pies cedía. Isen recuperó los documentos, revisó las firmas y las metió en una carpeta, como si se tratara de un contrato cualquiera. Sin emoción. Sin dudarlo. Ella lo miró por última vez, buscando cualquier rastro de humanidad, cualquier señal de que había algo allí que podía salvarse. Pero lo único que encontró fue un vacío absoluto. Olivia dio un paso atrás, sintiendo el amargo sabor de la derrota en la boca. ¿Me odias? Isen dejó escapar un suspiro y miró hacia otro lado. Ya no siento nada. Las palabras cayeron sobre ella como una frase final. Sin decir una palabra más, se dio vuelta y se fue, cada paso resonaba como el sonido del cierre final. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Isen siguió adelante. No de la forma instantánea que mucha gente podría imaginar, sino a pasos pequeños y silenciosos. Vendió la casa donde vivían, se mudó a un apartamento más pequeño y reinició su vida con una frialdad estratégica. Olivia, por otro lado, sintió de primera mano las consecuencias de sus decisiones. La traición quedó expuesta de la peor manera posible, su reputación quedó empañada y sus círculos sociales se fueron distanciando poco a poco. Su amante desapareció tan pronto como se dio cuenta de que no tenía nada que ganar. Se encontró sola, cargando con el peso de lo que había hecho, obligada a enfrentar su propio reflejo y aceptar que no era víctima de nada más que de sus propias acciones. Pasó el tiempo. Isen siguió con su vida. Encontré a alguien nuevo. Alguien que no cargara sombras, que no escondiera secretos. Alguien que no lo viera como un objetivo, sino como un hombre. ¿Olivia? Olivia aprendió demasiado tarde que algunas traiciones no se pueden perdonar. Y que algunas elecciones, por mucho que intentemos retroceder, nos marcan para siempre. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Deja tu comentario, quiero saber tu opinión. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha y suscríbete para más historias como esta. Y recuerda, aquí no apoyamos las trampas de ninguna forma. Hasta la próxima.